Buenos días a todos. El día de hoy vamos a exponer una presentación basada en un paper de la revista Radiographics, la cual fue publicada en diciembre de 2021, titulado Resonancia magnética de prótesis del pene, el desafío de diagnosticar complicaciones postquirúrgicas. A manera de introducción y para ir un poco metiéndonos en el tema, a la disfunción eréctil la podemos definir como la incapacidad persistente para lograr o mantener una erección suficiente para un desempleo sexual satisfactorio. Esto lógicamente impacta en la calidad de vida en general y en la vida sexual en particular, y su ocurrencia está en aumento como resultado del envejecimiento de la población y también del aumento de la esperanza de vida. Hay algunos factores de riesgo que son muy conocidos para la disfunción eréctil, como son las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, el consumo de alcohol, entre otras. Y hay otras que son menos comunes, que incluyen algunos trastornos anatómicos, como la enfermedad de Peyronie, o trastornos neurogénicos, como la esclerosis múltiple, y trastornos psiquiátricos. Ante estos escenarios, obviamente los tratamientos se han expandido significativamente, y los implantes de estas prótesis son una alternativa para aquellos hombres que tienen disfunción eréctil resistente a los tratamientos clínicos, dado que estos nuevos tratamientos de implantes tienen muy buenos resultados. Se espera que la demanda de prótesis penianas aumente en los próximos años, estimando una prevalencia mundial de disfunción eréctil mayor a 322 millones para el 2025, para el 2025. Asimismo, la Asociación Estadounidense de Urología recomienda que todos los hombres que padezcan disfunción eréctil sepan sobre estos nuevos tratamientos, dado que ha habido una mejora significativa en cuanto a las técnicas quirúrgicas y también al diseño de los dispositivos, lo que ha llevado a que aumente la durabilidad y disminuyan las complicaciones. Aún así, estas complicaciones existen y son aspectos importantes a considerar. En este sentido, la resonancia magnética es la modalidad de imagen por excelencia para poder evaluar estas complicaciones, dado que tiene el mayor contraste entre tejidos y también tiene un excelente detalle en la valoración anatómica, como así también de los implantes que vamos a ver en breve. Entonces, este artículo propone discutir e ilustrar estas complicaciones más frecuentes relacionadas con la cirugía de la prótesis peniana. Vamos a hacer también un poco de lo que son algunas referencias anatómicas. Tenemos que tener en cuenta y recordar que existen tres compartimentos principales en el pene. Estos son el cuerpo esponjoso, que está ubicado ventralmente a lo largo de la línea media, y dos cuerpos cavernosos, que son cilíndricos y están emparejados dorsalmente, y que corresponden a los cuerpos eréctiles, que se encuentran conectados por un tejido o un tabique medio. Estos compartimentos todos están rodeados por varias capas faciales y de tejido fibroso. La más profunda es la túnica albuginea, que está compuesta de tejido fibroso. Esta rodea el cuerpo esponjoso, como también a los cuerpos cavernosos, y es una capa que es funcional, dado que se adelgaza durante la erección, midiendo desde 2 a 3 milímetros hasta adelgazarse aproximadamente hasta 0,5 milímetros. La segunda capa fibrosa, un poco más profunda, es la fascia, perdón, un poco más superficial, es la fascia de Buck, que rodea los cuerpos cavernosos, pero los separa a estos del cuerpo esponjoso. La túnica de Artos, por su parte, rodea el tejido conjuntivo subcutáneo y lo separa de la epidermis de la piel. Hay que tener en cuenta y recordar que los cuerpos cavernosos son los principales cuerpos eréctiles del pene. Estos proximalmente forman unas crestas que se terminan adhiriendo a las ramas isquiopubianas. El cuerpo esponjoso rodea toda la uretra del pene y forma distalmente el glande, que es una extensión del mismo. En cuanto a la uretra, recordamos que tiene una parte posterior que tiene dos porciones, una prostática y una membranosa, y una parte anterior que también tiene dos porciones, que es una parte bulbosa y una parte colgante. En la resonancia magnética, tanto los cuerpos esponjosos como los cuerpos cavernosos se suelen observar hiperintensos en secuencias ponderadas en T2, y esto presuntamente relacionado al flujo vascular lento que poseen. En T1, en general, se suelen observar con señal intermedia. La detección de señal intensidad baja en los cuerpos cavernosos puede llegar a reflejar cambios fibróticos que rodean al implante, como vamos a ver en las diapositivas siguientes. Cabe mencionar que tanto la túnica albuginea
cómo la fascia de Book se unen y son hipointensos en secuencias T1 y T2. Esto es importante porque después vamos a ver algunas complicaciones y cómo esta hipointensidad se afecta. Son frecuentemente indistinguibles, como decíamos, porque aparecen juntas y se suelen ver como un borde grueso e hipointenso. La túnica de Artos también es hipointensa y se encuentra en lo profundo de la piel y contrasta con algunos otros tejidos que se suelen mostrar hiperintensos en las imágenes ponderadas en T2. En cuanto a las imágenes, acá tenemos una imagen que nos brinda un poco de detalles anatómicos, lo que hablábamos recientemente. La primera imagen es una resonancia magnética ponderada en T2, FATSAR, en un plano axial, que muestra cómo los cuerpos cavernosos son paralelos y están llenos de sinusoides, son los que podemos ver señalados por los asteriscos, y están conectados por un tabique medio que se puede ver como una línea punteada. Y la flecha, lo que nos muestran, estas dos flechas rojas, lo que nos muestran son las arterias centrales de los cuerpos cavernosos que presentan una intensidad de señal baja. En la línea media y por debajo de los cuerpos cavernosos podemos ver, señalado por un asterisco pequeño, la vena dorsal profunda del pene. En la siguiente imagen, la imagen B, es una imagen de resonancia magnética también ponderada en T2, perdón, en un plano coronal, que lo que nos muestra es un único cuerpo esponjoso en el medio, que lo podemos ver con el contorno punteado en verde, y que está rodeando a la uretra que está señalada por la flecha roja en el centro. La tercera imagen, la imagen C, es una resonancia magnética ponderada en T2 en un plano sagital que muestra cómo el cuerpo esponjoso se encuentra rodeado por esta fina capa hipointensa, como la podemos ver señalada por la flecha negra aquí debajo, que corresponde a la túnica albuginea. La túnica albuginea, alrededor de los dos cuerpos cavernosos, como lo podemos ver en la parte superior, es más gruesa, dada que está ya fusionada con la fascia de Bock, dado que son indistinguibles, que lo podemos ver señalado por estas flechas blancas alrededor de los cuerpos cavernosos. Y el asterisco lo que señala es cómo los cuerpos cavernosos se van a terminar uniendo hacia los arcos púbicos a nivel proximal. En cuanto a un mínimo resumen de lo que es la vasculatura del pene, el suministro arterial está dado por un sistema superficial, un sistema profundo y tres ramas principales, que estas son ramas del sistema profundo. El sistema superficial son las arterias pudendas externas, que son ramas de la arteria femoral e irrigan la la piel del pene. El sistema profundo está dado por la arteria pudenda interna, que es rama de la arteria ilíaca interna, y tiene sus tres ramas principales, que son la arteria bulbouretral, la dorsal y la cavernosa. En cuanto al drenaje venoso, también tenemos un sistema superficial y un sistema profundo. El sistema superficial drena todo el tejido por encima de la fascia de Book a la vena safena magna. El sistema profundo se une en el plexo de la vena pudenda interna y la vena dorsal del pene se encuentra en el tejido conectivo cerca de la línea media y drena la sangre de los cuerpos cavernosos, el cuerpo esponjoso y del glande. Específicamente el drenaje venoso de lo que es o de lo que son los cuerpos cavernosos ocurre a través de las venas subtúnicas, las cuales son comprimidas y ocluidas por la expansión de los espacios sinusoidales durante la erección. Entonces, la erección en sí está dada por tres fenómenos esenciales, que son la relajación de los músculos lisos de los cuerpos cavernosos, el aumento de la sangre arterial en el pene y los mecanismos veno-oclusivos que presenta el pene a través de los sinusoides que tiene dentro. En cuanto a lo que son los tipos de prótesis, ya para meternos un poco más en las imágenes y cuáles son los hallazgos en resonancia magnética, tenemos dos tipos principalmente, los inflables o los maleables. En cuanto a las prótesis de pene maleables, están compuestas en general de dos ejes maleables que no son inflables y se colocan en cada cuerpo cavernoso, como vamos a ver más adelante. Se pueden doblar hacia arriba de forma similar a una erección o pueden quedar hacia abajo como en estado de reposo. Son menos costosos y últimamente son los que menos se utilizan en realidad. Ya vamos a ver por qué con la comparación de los inflables. Pero bueno, tienen una mayor propensión a la perforación lateral y a la erosión distal debido a su rigidez y la erección permanente, que puede resultar incómodo o vergonzosa para el paciente porque, claro, recordemos que estos son rígidos, digamos. Acá tenemos una imagen que nos muestra ejemplos, ¿sí? Estos son las prótesis de pene maleables. En cuanto a su apariencia en resonancia magnética, estas se observan
hipointensas en T1 y T2, dado que tienen una cubierta de silicona y un núcleo metálico, que es lo que le brinda la rigidez. Las imágenes, la imagen A es una ilustración que nos muestra las prótesis, los dos cilindros no inflables que pueden tener o no, en este caso lo tiene, en este caso no, los segmentos articulados. La imagen B lo que nos muestra es cómo se produce o cómo se da la inserción del cilindro dentro de los cuerpos cavernosos con el extremo proximal de ambos, ¿sí? Cerca de los pilares perineales. La imagen C es una imagen de resonancia magnética en un plano sagital ponderada en T2 que nos muestra uno de los cilindros cómo se encuentra bien colocado dentro del cuerpo cavernoso, con una señal de una intensidad de señal baja, típica, dado que, como decíamos, tiene un revestimiento de silicona y tiene un núcleo metálico. Esto es lo que nos señala el asterisco. Asimismo, nos muestra en el extremo proximal, señalado con la flecha, el segmento articulado que puede verse en alguno de estos tipos de prótesis maleables. Es importante reconocer este sitio, dado que es muy común que se produzcan fracturas a este nivel, digamos. En cuanto a la última imagen, es una imagen de resonancia magnética también, ponderada en T2, en un plano coronal, que lo que nos muestra son los dos cilindros hipointensos en T2, en la posición habitual dentro de los cuerpos cavernosos, con un tabique medio que se encuentra preservado, señalado por la flecha amarilla, y la integridad señalada de la túnica albuginea, que está señalada por todas las flechas blancas, ¿sí? Alrededor. Recordemos que todo lo que era la túnica albuginea, la fascia de Buck, se veían en general hipointensos. En cuanto entonces a las prótesis penianas inflables, bueno, estas son el modelo más común y con mayor aceptación de los pacientes. Están diseñados para simular una erección normal del pene. Existen dos tipos que pueden ser de 2 o de 3 piezas. Ambos están compuestos por dos cilindros que están colocados dentro de los cuerpos cavernosos y son llenados con solución fisiológica, solución salina normal, para producir la rigidez. En los dispositivos de 3 piezas se coloca un depósito que contiene el líquido junto a la vejiga y se inserta una bomba en el escroto. La prótesis funciona, digamos, de tal manera que presionando la bomba escrotal se bombea el líquido, la solución salina, desde el reservorio hacia los cilindros, provocando una erección. Es por esto que decíamos que las maleables estaban un poco en desuso, dado que esta, como digamos simula mucho mejor una erección normal, es mucho más aceptada por la mayoría de los pacientes. Acá tenemos imágenes que nos muestran un poco de lo que son las prótesis inflables. Siempre se valoran mucho mejor, al igual que las anteriores con resonancia magnética. Los cilindros inflables son visibles como hiperintensos en T2, cubiertos por una capa hipointensa que delimita los cilindros. Esta hiperintensidad de los cilindros inflables está dada por justamente el contenido de solución fisiológica que tienen dentro, y la hipointensidad que lo rodea sí está dada por el recubrimiento de silicona. En cuanto a los segmentos proximales de estos componentes, hay una parte que digamos, que apunta al hueso, que es la parte más proximal, por así decirlo, que está bien cerca de los pilares perineales, que se llama extensor de la punta posterior o extensor de la punta trasera, que se suele ver como hipointenso en las imágenes, que esto, digamos, es una parte metálica que tiene el dispositivo y es rígido para garantizar la estabilidad. En cuanto a las imágenes, la primera imagen, otra vez, es una ilustración esquemática que nos muestra todos los componentes de las prótesis inflables, y en este caso tenemos una prótesis de 3 piezas. Entonces podemos ver los cilindros, ¿sí?, que están emparejados, el dispositivo pélvico señalado por la R y la bomba escrotal señalado por la P. Todos estos dispositivos están interconectados por distintos tubos o cánulas que son de silicona. La ilustración B es una ilustración que muestra la inserción de los cilindros, como veíamos anteriormente, en cada uno de los cuerpos cavernosos, con los extremos proximales junto o cerca de los pilares perineales. Por lo general se coloca el reservorio de líquido que decíamos en el espacio retropúbico y junto a la vejiga, y se coloca también la bomba escrotal, bueno, justamente en el escroto, ¿verdad? Estos componentes, como decíamos antes, están todos conectados, como podemos ver en las imágenes, por distintos tubos que son en general de silicona, y todo lleno con solución fisiológica. La tercera imagen, una imagen de resonancia magnética ponderada en T2 en un plano sagital. Esta fue en un paciente que presentaba un cáncer prostático, que fue sometido a una prostatectomía,
Lo que nos muestra es uno de los cilindros desinflados, situado en el cuerpo cavernoso, con una hiperintensidad de señal típica por la presencia de solución fisiológica, como decíamos anteriormente. Y en la parte más posterior podemos ver justamente lo que decíamos, el extensor de la punta trasera, que se ve como hipointenso hacia la región púbica. Este es el artefacto metálico de que hablábamos anteriormente, señalado por la flecha. En la imagen D, lo que podemos ver es una resonancia magnética también ponderante 2 en un plano axial, que nos muestra la bomba escrotal cómo se está ubicado en una ubicación normal o habitual entre los dos testículos, como una pequeña estructura ovalada hiperintensa con el reborde hipointenso. La imagen siguiente lo que nos muestra es una resonancia también magnética de T2 con un FATSAT, y lo que muestra en un plano coronal el tubo de conexión, que lo podemos ver aquí, que está caracterizado en realidad por varias estructuras tubulares que se observan como hiperintensos, justamente por el contenido que tienen todos estos artefactos de silicona, eh, por su, digamos, por su contenido de disolución fisiológica. También, esto lo señala la flecha, también podemos ver, señalado con la P, lo que es la bomba escrotal, que muestra un artefacto de metal en el extremo que representa un aparato de válvula de retención, digamos, que lo podemos ver con la B corta señalado aquí. La última imagen, una resonancia magnética ponderada entre 1 en un plano axial, muestra el reservorio de forma ovalada, señalada por el asterisco, con las paredes intactas, que se localiza lateral a la vejiga urinaria en el espacio extraperitoneal y posterior a los músculos abdominales, con un contenido líquido hipointenso que está dado, como mencionamos, por la solución fisiológica. En cuanto a lo que son la evaluación por imágenes de las complicaciones o de las prótesis en sí, la radiografía solamente es capaz de caracterizar complicaciones mecánicas como fracturas y torsiones en prótesis maleables. Dado que las prótesis maleables están en desuso, la radiografía también ha quedado bastante obsoleta para poder evaluar estas estructuras. La ecografía podría servir para hacer el diagnóstico de algunos cambios en el reservorio, como migración, bloqueo o fugas de los líquidos. La tomografía computada se utiliza muchísimo, sobre todo en la emergencia, dado su amplia disponibilidad y su rapidez para evaluar las infecciones, las fracturas y los hematomas. Y la resonancia magnética es el método preferido para evaluar a los pacientes con sospecha de complicaciones, como mencionábamos antes, por su digamos, gran capacidad de contraste entre tejidos. Estos son, acá dejo a modo de gráfico, una tabla que resume cuáles son, digamos, las secuencias en general utilizadas para evaluar este tipo de prótesis. Ya pasando a lo que son las complicaciones quirúrgicas, las complicaciones más frecuentes e importantes se pueden agrupar en 3 categorías, que son la falla mecánica, la malposición y la infección. Todas estas pueden ocurrir en cualquiera de los componentes del dispositivo e incluso pueden superponerse o estar asociadas entre sí, como por ejemplo podemos tener una migración con erosión, un hematoma infectado, una infección con erosión, etc. En las imágenes de acá abajo, que son ejemplos que podemos ver, tenemos el primer ejemplo, es una imagen de resonancia magnética ponderada en T2, en un plano axial, que nos muestra los cilindros correctamente colocados con una acumulación de líquido alrededor de los tubos colectores, digamos, o conectores, ¿sí? Señalado por la flecha. Podemos ver esta pequeña cantidad de líquido. La siguiente imagen es una imagen de tomografía computada en un plano sagital, que lo que nos muestra es el aspecto colapsado, se puede ver aquí pequeño, señalado por la flecha, el aspecto colapsado del reservorio con contenido gaseoso en su interior. La siguiente imagen también es una imagen de tomografía computada en un plano coronal que nos muestra el componente gaseoso señalado por el asterisco, y también nos muestra la bomba, digamos que señalado por la flecha, lo que nos muestra es una irregularidad del tercio más distal en un pequeño segmento de los conectores. La fotografía de la revisión quirúrgica que se hizo al paciente muestra la desconexión, señalado por la flecha, del segmento conector, que es correspondiente a la discontinuidad y irregularidad que veíamos en la imagen de tomografía computada y que estaba previamente visualizada de manera indirecta por o como la acumulación de líquido cerca del material protésico en la primera imagen de resonancia magnética.
Una de las complicaciones que podemos tener, sobre todo en las prótesis maleables, son las fracturas. En este caso tenemos un paciente que es un hombre de 40 años que había tenido antecedentes de priapismo isquémico en el periodo postoperatorio tardío, que en realidad más o menos fue aproximadamente de 2 años, presentó dolor repentino e inflamación significativa con agrandamiento de los tejidos blandos cerca del escroto. La primera imagen es una resonancia magnética ponderante 2 con saturación grasa en un plano sagital, y que lo que nos muestra es una fractura del cilindro maleable. Este es todo el cilindro maleable, que se caracteriza por una discontinuidad del eje, es decir, como una línea hiperintensa que atraviesa el cilindro. La fractura aparentemente midió cerca de 13 centímetros desde su porción más proximal hasta la porción más distal, y es lo que está señalado como la línea punteada, digamos. La siguiente imagen, una imagen de resonancia magnética también, en este caso en un plano axial, pero ponderante 1, muestra una colección hiperintensa relacionada con un hematoma que está señalado por la flecha. La siguiente imagen, la imagen C, es una imagen también de resonancia magnética ponderante 1, ente 2, perdón, en un plano axial, que nos muestra la asociación de la fractura de la prótesis maleable, señalada por la flecha blanca, con la falta de definición de una porción lateral de la túnica albuginea adyacente, es decir, con una ruptura de la misma, como podemos ver, señalado por la flecha roja. En cuanto a las fallas mecánicas que pueden tener, estas se pueden categorizar como el autoinflado, la fuga de líquido o complicaciones de los cilindros, de los depósitos, la bomba y las conexiones. El autoinflado se produce cuando la presión del fluido dentro de los depósitos excede los límites de la contrapresión, por así decirlo, y es más frecuente que se produzca en el postoperatorio inicial. Como causas se mencionan una cápsula constrictiva que pueda rodear a los reservorios, o que haya sido creado un espacio insuficiente al momento de la colocación de estas válvulas, digamos. En cuanto a la fuga de componentes, esto es, digamos, propio de las prótesis inflables y se suelen dar por ruptura y la fuga de la solución salina, que en general puede ser por traumatismos o defectos de la fabricación. Esto se debe sospechar en aquellos pacientes en los que presenten una falla de erección después de la manipulación de la prótesis, o en una erección inadecuada debido a una menor cantidad de líquido en el sistema. Esta complicación, la fuga de componentes, se suele dar con mayor frecuencia cuanto más tiempo pase después de la colocación de la prótesis. La fractura de los cilindros y tuberías, esta suele darse en los cilindros maleables, dado que son más rígidos, y están asociados también a trauma o infecciones, entre otros. En general son asintomáticos y suelen ser unilaterales, y si es muy significativa la fractura, puede llegar a ser palpable. En general requiere un recambio de la prótesis. En cuanto a los aneurismas de los cilindros, también esto es raro, lógicamente ocurre exclusivamente en las prótesis inflables, y decimos que es raro porque han habido muchísimas mejoras en el tema o en la fabricación de prótesis que evitan el desgaste normal de estos elementos. Como complicaciones del reservorio suelen estar dados por fibrosis y adherencias, y esta disfunción en los reservorios suelen darse en los espacios perivesicales debido a los procedimientos quirúrgicos o a radioterapia que pueden limitar el inflado ideal de los cilindros, o que resultan en una dislocación lateral o una consiguiente compresión de los vasos iliofemorales, por justamente la fibrosis o adherencias que puedan darse en estos niveles. En cuanto a lo que son los mal posicionamientos, el mayor o la mayor complicación dentro del mal posicionamiento son las erosiones. Estos ocurren en menos del 1% de los pacientes, y es más frecuente que se produzca en las prótesis maleables, como mencionábamos anteriormente, dado que son rígidas. Los factores de riesgo, la diabetes, el uso de catéteres vesicales, son los más frecuentes. Suelen ser un signo que indica una infección del dispositivo y ocurre como una complicación tardía en general. La resonancia magnética, como bien mencionamos, es un método de elección para evaluar estas erosiones, y esta la podemos clasificar en proximal, distal o lateral. En cuanto a la erosión distal, existen, como mencionábamos, varios factores de riesgo para el desarrollo de estas, y en general pueden estar dados por un estrechamiento uretral o un traumatismo. En general están dados por un cilindro
por así decirlo, de gran tamaño que se erosiona a través del glande. Esto puede terminar provocando una erosión uretral con una posterior formación de una fístula uretrocavernosa, y del 1 al 3% de todas las cirugías de prótesis penianas resultan en lesiones uretrales. En las imágenes y en el ejemplo que tenemos acá podemos ver en la primera imagen cómo se evidencia un abultamiento en la superficie dorsal del pene en el paciente. Luego se procedió a hacer estudios por imágenes. La imagen B nos muestra una resonancia magnética ponderante 2 con saturación de la grasa en un plano coronal que nos muestra una extrusión, digamos, como podemos ver cómo se va hacia un costado, hacia el lado derecho, en el segmento más distal del eje del cuerpo cavernoso derecho, que se proyecta hacia el glande y corresponde al sitio abultado que se observa en la fotografía. La siguiente imagen, la imagen C, es una resonancia magnética también ponderante 2, FATSAT, en un plano axial, que lo que nos muestra una discontinuidad señalada por la flecha blanca de la túnica albuginea, que es, digamos, donde se encuentra o donde está lesionada. La línea roja punteada lo que nos muestra es la porción sana de todo lo que es la túnica albuginea. Y la flecha azul lo que señala es la infiltración dorsal del glande. En cuanto a la erosión distal y a las fístulas uretrocavernosas que mencionábamos anteriormente, acá tenemos un ejemplo. Hay que tener en cuenta que la resonancia magnética puede mostrar el trayecto de la fístula corpo-uretral y puede ser necesaria una uretrografía retrógrada para confirmarla. Los casos no tratados pueden manifestarse posteriormente como una estenosis uretral. En la primera imagen, en la imagen A, lo que podemos ver es una resonancia en un plano axial, ponderante 2, que nos muestra una pequeña área de hiperintensidad en la cara anterior de la uretra esponjosa, que está señalado por la flecha blanca, que corresponde a la fístula en sí. La siguiente imagen, también una imagen de resonancia magnética, nos muestra digamos, una fina capa de líquido, ¿sí? De unos 5 milímetros, que lo muestra con línea punteada en celeste, que comunica el cuerpo cavernoso izquierdo. La siguiente imagen, la imagen C, lo que nos muestra en un plano sagital de resonancia magnética, ponderante 2, la fístula justamente corpoureteral bien delimitada, digamos. Y la última imagen, la imagen D, también de resonancia magnética, en este caso ponderante 1 con contraste y saturación grasa, muestra la ausencia de realce del trayecto fistuloso, señalado por la flecha blanca, en contraposición con todo el realce que presenta el tejido blando adyacente, lo que sugiere un proceso infeccioso o una celulitis a nivel de los tejidos blandos, y cómo contrasta justamente con la fístula. En cuanto a las erosiones laterales, como mencionábamos antes, estas en general son consecuencias de un defecto o de una lesión de la túnica albuginea. En la resonancia magnética se observa, otra vez mencionamos lo mismo, la discontinuidad como una pérdida de señal de la hipointensidad habitual, digamos, de la túnica albuginea. Recordemos, la túnica albuginea se ve hipointensa, entonces cuando se lesiona suele verse con hiperintensidad en las imágenes ponderadas en T2. Acá tenemos algunos ejemplos para poder ver. En la primera imagen es una imagen de resonancia magnética, también ponderante 2, en un plano coronal, que lo que nos muestra son los cuerpos cavernosos bien colocados, digamos, en correcta colocación, señalados con los asteriscos. La bomba también colocada, implantada dentro del escroto derecho, y las flechas lo que nos señalan son estas discontinuidades o hiperintensidades de la túnica albuginea, donde nos muestra una derecha más superior y una izquierda más inferior. La siguiente imagen, la imagen B, es una resonancia magnética en un plano axial, ponderante 2, que nos muestra una erosión, ¿sí? Lateral derecha, que la podemos ver en este segmento señalada por la flecha blanca, asociada con el sitio de entrada de lo que es la estructura tubular de la prótesis del pene, ¿sí? Y por último, la imagen C es una resonancia magnética ponderante 2 con saturación de la grasa en un plano coronal, que lo que nos muestra es una protrusión mínima que se puede ver muy pequeña en la parte más inferior del elemento protésico izquierdo, ¿sí? Que se puede ver ahí debajo. En cuanto a las erupciones proximales, estas ya no se ven, digamos, como una alteración de la túnica albuginea, sino que se ven como una simetría en la longitud de los cilindros y una ligera desviación del pene durante la erección.
El diagnóstico clínico es difícil y en general la resonancia magnética es muy útil para poder mostrar la migración justamente del extremo proximal más allá de los pilares del periné. Entonces, acá tenemos también algunas imágenes, algunos ejemplos. En la primera imagen es una imagen de resonancia magnética ponderante 1 en un plano axial, y podemos ver cómo dentro de los pilares de los cuerpos cavernosos se evidencia una diferencia entre los extremos más proximales, que de aproximadamente 13 milímetros, con el extremo, digamos, el izquierdo más posterior, o en realidad más proximal, y el derecho, que es el que está bien colocado. En cuanto a la imagen B, es una resonancia magnética ponderante 2 con saturación de la grasa, y lo que nos muestra también es la diferencia entre las extremidades superiores, sobre todo del glande derecho, que está más anterior que el izquierdo, que en esta imagen no es visualizado, pero bueno, muestra justamente esto, como hay asimetría siempre del pene. En la tercera imagen, imagen también de resonancia magnética, en este caso sagital, que nos muestra la erosión proximal que se produce y la migración del cilindro izquierdo señalado por las flechas. La última imagen también de resonancia magnética en un plano sagital, ponderante 2, nos muestra comparativamente la apariencia o la apariencia esperada que debería tener el posicionamiento del cilindro colocado posteriormente, ¿sí?, cerca de los pilares perineales señalados con la punta y línea discontinua. Es decir, esta parte es la parte que se ha erosionado, digamos, ha provocado la erosión proximal. El crossover corporal de los cilindros, esto no suele verse comúnmente en imágenes, ocurre generalmente durante el procedimiento de dilatación de los cuerpos cavernosos, y consiste en que uno de los cilindros atraviesa el defecto septado, el tabique interno que tenemos, y se asienta dentro del cuerpo cavernoso contralateral. En las imágenes, no, en estos ejemplos, lo que podemos ver en la primera imagen, este es un crossover que se dio en un paciente después de una colocación de una prótesis maleable en un hombre de 38 años. La imagen A lo que nos muestra, como resonancia ponderante 2 en un plano coronal, cómo el cilindro izquierdo ha migrado o se ha cruzado hacia el cuerpo cavernoso contralateral señalado por la flecha. En la imagen B, también una resonancia magnética, en este caso en un plano axial, ponderante 2, muestra el cruce justamente del cilindro izquierdo hacia contralateral a través del tabique intercavernoso señalado por la flecha también. En cuanto al pandeo de los cilindros, otra de las complicaciones, esta se da como consecuencia de una prótesis de gran tamaño que está insertada en una túnica alugínea intacta. Suele darse más frecuentemente en las prótesis inflables, y consiste en la deformidad en S de la prótesis para encajar dentro de los cuerpos cavernosos que son más cortos. Existe en estos casos de pandeo de cilindros lógicamente un mayor riesgo de erosión, y el tratamiento siempre es la sustitución. En esta imagen lo que podemos ver, en una imagen de resonancia magnética en un plano axial, ponderante 2, cómo se ve la deformidad esta que decíamos en S, señalada por la flecha, en la porción inflable más proximal del cilindro derecho. Esto es algo que hay que diferenciar de la apariencia normal de los cilindros desinflados en prótesis inflables, que pueden imitar el pandeo, y para no confundirlo con algo normal, o digamos, o no confundir de que está teniendo alguna complicación. En cuanto al síndrome del glande flácido, se da por un soporte inadecuado del glande, y en resonancia magnética suele observarse como uno de los cilindros que no llega a la punta del glande. En general provoca una hiperlaxitud del glande por la insuficiente compresión de las venas. En estos ejemplos que podemos tener, que podemos ver, son justamente un síndrome de glande flácido en un paciente con un dispositivo inflable de 3 piezas. La primera imagen, en una imagen de resonancia magnética ponderante 2 en un plano sagital, nos muestra el cilindro el cilindro del lado izquierdo, cómo no llega a la punta del glande, que es la que está señalada por la flecha, y en un plano coronal, también una resonancia magnética ponderante 2, podemos ver cómo los cilindros están asimétricos con su altura a nivel del glande. Se ven los cilindros bien ubicados dentro de los cuerpos cavernosos, pero están uno un poco más proximal que el otro, digamos, ¿sí? Su extremo está un poco más proximal que el otro.
En cuanto a la infección, por último, pero no por eso menos importante, es la complicación más temida y desastrosa que puede tener para estas prótesis. En la mayoría de los casos requiere retirar el implante, y retirar el implante en este contexto suele cursar con una posterior fibrosis, lo que hace más difícil la reintervención y más susceptible también a eventos adversos. Los hallazgos bueno, en general, las tasas de infección varían ampliamente entre muchos estudios, y como factores de riesgo se incluyen en general el uso de medicamentos inmunosupresores o tratamientos con corticoides, también inmunosupresor, o lesiones de la médula espinal. Eh, las infecciones del reservorio en general son secundarias a la propagación de infecciones o a rupturas pélvicas. Los hallazgos por imágenes son en general inespecíficos, pero pueden sugerir la aparición de un reservorio dentro del reservorio. Esto en realidad lo que mencionan es que, claro, podría parecer que haya un pseudoquiste que rodea al reservorio en sí, y en casos crónicos este pseudoquiste ya puede cursar como con una cápsula gruesa que puede o no presentar calcificaciones. Hay estudios recientes que muestran que ha habido una gran reducción en las tasas de infecciones debido a que los dispositivos se están fabricando con recubrimientos con antibióticos. A las infecciones se las puede clasificar en tempranas o tardías, digamos, teniendo como punto las 6 semanas. Las que son menores de 6 semanas suelen tener un diagnóstico clínico y de laboratorio, y en general no se les suele pedir imágenes de rutinado que pueden ser tratados con antibióticos nomás. Cuando ya pasan más de 6 semanas suelen tener un curso subclínico y las imágenes suelen ser necesarias para poder llegar al diagnóstico. Estas infecciones crónicas son causadas en general por bacterias oportunistas como estafilococos, o sea, de bacterias del género estafilococos, y como decíamos, suelen tener cursos insidiosos que suelen hacer complicado el diagnóstico. Acá tenemos un ejemplo de infecciones en las prótesis. Este es un hombre de 64 años que presentaba tratamiento con fármacos inmunosupresores. La primera imagen de resonancia magnética ponderada en T1 nos muestra una colección hipointensa señalada por la flecha a nivel periprotésico. La siguiente imagen, ya de resonancia magnética ponderada en T2 en este caso, muestra el edema señalado por la flecha, todo el edema subcutáneo que existe en toda la región periprotésica. Ya para la imagen, la tercera imagen, la imagen C, es una imagen de resonancia magnética en T1, ponderada en T1, con contraste y con saturación de la grasa, que lo que nos muestra es las paredes engrosadas y un realce significativo de esta pared que no, digamos, que no tiene signos de extensión o fistulización hacia el perineo. La última imagen es una imagen ponderada en difusión que muestra altos signos de restricción de la difusión, y en este caso, tanto la imagen D como la imagen C muestran que tenemos una colección bien delimitada, digamos, que se extiende de manera periprotésica, pero que no se extiende hacia el perineo. Cabe mencionar que, bueno, en este paciente hubo que hacer un tratamiento quirúrgico y retiro de prótesis. Acá dejo algunos cuadros de lo que son las complicaciones después de la colocación, tanto en las prótesis maleables como en las prótesis inflables. Es más o menos lo que hablamos anteriormente, un pequeño resumen. Tenemos digamos, las complicaciones como infección, después como las fallas mecánicas, el mal posicionamiento, etc. Y en este caso de las prótesis inflables también. Infección, la falla mecánica y el mal posicionamiento, y con cada una de las imágenes o cada uno de lo que podemos encontrar en imágenes. A modo de conclusión, bueno, decimos que los implantes de pene son una opción terapéutica muy relevante y necesaria para muchas personas, ya que muchos hombres se vuelven resistentes a la terapia con medicamentos. A pesar de los avances, pueden ocurrir hoy por hoy muchas complicaciones potenciales y comprometer dichas prótesis. La resonancia es el método de elección para poder valorar todas estas complicaciones, dado el buen contraste que decíamos entre los tejidos blandos y el excelente detalle de la posición y la configuración de la prótesis, como también la anatomía, que permite un diagnóstico mucho más centrado.
Lógicamente, para los radiólogos poder comprender todos estos hallazgos es fundamental para un diagnóstico que pueda contribuir a la evaluación y al trabajo de los urólogos. Y a modo de cierre, el paper deja una guía paso a paso de cómo, digamos, identificar las complicaciones de las prótesis penianas en imágenes, teniendo en cuenta, bueno, primero identificando el tipo de prótesis, luego evaluando la posición de los componentes, tanto de los cilindros dentro de los cuerpos cavernosos, etcétera, evaluar los signos de migración que pueden haber, tanto, esta es la erosión, ¿no? Tanto sea proximal, distal o lateral, reconocer si la túnica albuginia está intacta, identificar la integridad también de los cilindros, es decir, buscar o evaluar si hay fracturas o no, evaluar el tamaño de las prótesis, buscar signos de fuga que puedan haber, como algunos reservorios colapsados o líquidos alrededor, y también reconocer o buscar signos de infección, ya sea superficial o periprotésica. Muchas gracias. Aquí dejo el link por si quieren entrar y ahondar un poco más en el tema, y el título original del paper de la revista Radiographics. Muchas gracias.